son imágenes exclusivas que por primera vez se muestran en televisión. Fueron grabadas en el cementerio Parque del Recuerdo de Santiago y corresponden a la segunda exhumación del cuerpo del coronel de ejército Gerardo Huber Olivares, muerto en extrañas circunstancias. El grupo es comandado por el entonces capitán de carabineros Jorge Aguirre. Huber había desaparecido el 29 de enero del año 92 desde la casa de un amigo en el Cajón del Maipo, y su cuerpo fue encontrado 22 días después en el río del mismo nombre, a la altura del sector La Obra. El militar, de 46 años, era un ex oficial de la DINA, pero en ese momento se desempeñaba en la dirección de logística del ejército. Su nombre se había hecho conocido 2 meses antes, al aparecer conectado con el tráfico de armas a Croacia, una operación ilegal que involucraba al ejército chileno, en ese entonces todavía a cargo del general Augusto Pinochet, y en el contexto de un país que aún no cumplía su segundo año en democracia. Las especulaciones comenzaron de inmediato. ¿Accidente, homicidio o suicidio? ¿Tenía su muerte alguna relación con el oscuro y millonario negocio del tráfico ilegal de armas a Croacia? Esta es la historia de Gerardo Huber Olivares, una historia que reconstruiremos con el testimonio exclusivo de esta mujer, que durante 13 años ha guardado un hermético silencio. Ella es su viuda Adriana Poloni, quien durante este programa hará fuertes revelaciones. Aló, Carmen, comuníqueme con el oficial Soto, por favor. Gracias. Perteneciente a la rama de ingenieros del ejército, Huber era considerado un hombre riguroso, estricto y de pocas palabras. Patriota, apasionado de lo que él hacía, honrado, honesto. O sea, ¿quién ve la hoja de vida de él? Impresionante. Alex, hijo, ¿cómo estás? Huber era padre de 3 hijos. Astrid, de 19 años, Alex, de 16, y José Ignacio, de solo 6 años. Amor, cariño, modelo. O sea, para mí mi papá era el mejor ejemplo que yo podría haber seguido de cualquier otra persona. Gerardo Huber se casó en 1970 con Adriana Poloni, una joven perteneciente a una familia de militares, 6 años menor que él, y a quien había conocido cuando ella aún estaba en el colegio. El único pololo. Y cuando terminé los estudios, nos casamos por el civil y se fue. Y cuando volvió el 6 de junio, nos casamos por la iglesia. Huber tenía un estrecho círculo de amigos que solían reunirse en el Cajón del Maipo. El punto de encuentro era la casa del pintor y escultor Elwin Tapia, en la localidad de San Alfonso. Allí llegaban, entre otros, el mayor en retiro Julio Muñoz. Pero la relación más cercana del dueño de casa era justamente con Huber y con su familia. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, niño? Muy tarde. No. Hola. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola, Nico. Bien. ¿Cómo está, compadre? Compadre. Oye, la Anita. Esta es la casa de San Alfonso, donde los amigos se reunieron tantas veces. Aquí, Ana Guerrero y Loreto Tapia, esposa e hija de Elwin Tapia, recuerdan la estrecha relación que mantenían con los Huber Poloni. Ellos frecuentaban este lugar exactamente como que llegaban a su casa. Esta era su casa. Ellos son mis padrinos de bautizo. Por lo tanto, la relación es súper cercana. Siempre fue cercana. Soy padrino de Astrid, de la hija de él, y él es padrino de Loreto, mi hija. Así que teníamos una amistad bastante estrecha. A fines del año 91, todo parecía marchar bien para la familia Huber Poloni.
Sin embargo, los primeros días de diciembre, esa tranquilidad se vería abruptamente interrumpida. ¿Qué había dentro de las cajas? 306 fusiles. Los noticiarios de televisión comenzaron a informar de un contrabando ilegal de armas a Croacia, un cargamento de 11 toneladas falsamente rotulado como ayuda humanitaria y descubierto en el aeropuerto de Budapest, en Hungría. 10 cohetes Lob, 10 misiles Huber Mapa. se descompuso al escuchar la nota periodística. Salió en las noticias y se puso muy nervioso. Se trataba de tráfico ilegal, prohibido por naciones. Yo no estaba con él en ese momento, pero él se fue a hablar conmigo en la cocina. Y está muy preocupado. ¿Y esa cara? ¿Qué cara? Bueno, estás pálido, como si te hubiese bajado la presión. Sí, pero no es eso. Lo que pasa es que estaba viendo una noticia que es muy mala para nosotros. O sea, quiero decir para mí. ¿Qué pasó, Gerardo? Se supo de una exportación de armas a Croacia. Está quedando la escoba. ¿Aparecía mencionado él en esa información del noticiario? Sí. Está metido el ejército. ¿El ejército? Pero tú no tienes nada que ver con eso, ¿verdad? Bueno, yo no directamente, pero tiene que ver con logística. Tiene que ver con FAMAE, ¿me entiendes? ¿Y qué vas a hacer entonces? No sé. Y bueno, yo le pregunté de qué se trataba, entonces me dijo que al día siguiente le iba a la oficina y que después iba a hablar conmigo. Hola, familia. ¿Cómo están? Al día siguiente, durante la cena, Huber debió enfrentar las inquietudes de su familia. Lo que pasa, mi amor, es que queremos que nos aclares algo ahora. ¿A qué te refieres? A lo que me hablaste anoche acerca de las armas. Bueno, pero conversémoslo en otra oportunidad. No, mi amor. Yo quiero que lo aclaremos ahora y delante de tus hijos. Mi amor, queremos saber qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Entre nosotros siempre ha habido transparencia y no veo por qué ahora las cosas tienen que ser distintas. Bueno, está bien. Mi general Carlos Krum me pidió a un agente de aduana que trabaja conmigo en la dirección de logística para una comisión especial a FAMAE. Carlos Krum llamó a Gerardo y le dice que por favor al día siguiente le tenga a este funcionario listo y los papeles que significan, digamos, despacharlo a FAMAE. Obviamente yo lo hice. Yo no tengo que preguntar nada. Y resulta que ahora me entero por las noticias que estoy envuelto en un tráfico de armas, en una exportación a Croacia, un cargamento ilícito. Eso es lo que él, digamos, hizo. Mandar a este funcionario a FAMAE. Pero yo no tengo nada que ver. Yo cumplí órdenes. Yo soy inocente, mi amor. Ay, está bien, mi amor, si yo te creo. Lo que pasa es que necesitábamos saber lo que está pasando. La noticia del contrabando ilegal de armas a Croacia provocó una fuerte repercusión. El caso comenzó a ser investigado por un ministro en visita, el magistrado Hernán Correa de la Cerda. Ahora, Huber no estaba solo en la mira de la opinión pública, sino también bajo la lupa de la justicia. El coronel era un tipo tranquilo, pero ahora se notaba introvertido y preocupado. Y su cuñada, Clina Poloni, recuerda un episodio muy particular que retrata esos difíciles momentos. Estaba llorando, lo cual Gerardo no lo hacía. Entonces yo me acerqué a él. Cuñadita. ¿Pero qué es lo que hace acá? Yo pensé que estaba durmiendo la siesta. No. Te vi tan triste que... ¿Qué pasa, Gerardo? Nada, no me pasa nada. Y le pregunté qué es lo que le pasaba. Y él me dijo
que sus amigos lo habían traicionado y me pidió que cuidara a la familia. Tu familia es mi familia, Gerardo. Tú sabes eso. Yo lo trataba de consolar, lo cual nunca me había pasado con Gerardo antes. Yo sé que tú eres la única persona que no me va a traicionar. ¿Pero por qué dices eso, Gerardo? Bueno, porque me siento traicionado por mis amigos, por la gente que yo pensaba que eran personas buenas, que eran honrados como yo. Pero al final resulta que son todos unos traidores. ¿Se refirió puntualmente a alguno de estos amigos que lo habían traicionado? No, en ese momento no. No. Habló en general. ¿Tú entendiste algo a propósito de esto? ¿Lo relacionaste con el tema de las armas a Croacia? Claro, lo relacioné con eso definitivamente. Por eso que me quedé también. ¿Cuál es el estado anímico de Gerardo en los días siguientes? Preocupado, muy preocupado, nervioso. Según Adriana, la inquietud en el seno de la familia Huber Poloni aumentó producto de una seguidilla de amenazas telefónicas anónimas y de distinta índole. De carácter sexual, que sabían que mis hijos estaban estudiando en Kent School, los 3, que en ese momento yo estaba sola, que mis hijos estaban en el colegio. Incluso en una de las ocasiones Astrid contestó el teléfono y fue peor. O sea, las cosas que le dijeron a ella fueron peores. Que la iban a violar. ¿Cuántas veces recibiste esos llamados, Adriana? Muchas. ¿Es una voz de hombre? Hombre. El 1 o 2 de enero comenzó con vértigos. Él sabía que tenía que declarar en algún momento. Julio, hombre, pero qué sorpresa. Señor Poloni. ¿Qué haces por aquí? Por favor, pasa, toma asiento. No se preocupe, si vengo de pasada. Por esos días, el coronel en retiro Jorge Poloni, suegro de Huber, recibió en su casa de Puerto Varas una sorpresiva visita. Era el mayor en retiro Julio Muñoz, un viejo amigo de la familia. Gerardo no estaba muy bien de ánimo últimamente. Estaba muy preocupado por su compadre y que él pensaba en un suicidio. Y yo tengo el presentimiento que él pueda suicidarse. En el momento que Julio Muñoz pasó a decirle eso a mi papi se enfureció y mi mami se enfureció con él. Y le dijeron que por favor no volviera más. Mi papi llamó por teléfono para acá, habló con Alex y preguntó varias veces, ¿cómo está tu papá? No, si está más repuesto, el vértigo, pero está bien. Según su familia, la salud de Huber comenzaba a mejorar, pero había situaciones que lo alteraban y complicaban su recuperación. Él estuvo varios días en cama y varias veces se levantó solo para ir a la oficina y después volvía peor, o sea, peor de lo que había salido. Un día sábado de ese mes de enero, los Huber Poloni se preparaban para visitar a sus amigos, los Tapia Guerrero, en el Cajón del Maipo. Pero antes, Huber debía pasar por su oficina, en la dirección de logística. Un trámite extraño para un fin de semana. Oye, ¿por qué tenés que ir un día sábado? Bueno, precisamente por eso, porque hoy día es sábado, voy a estar más tranquilo, puedo hacer mis cosas sin ningún problema. Y en realidad se está haciendo un poco tarde. Voy a buscarme el maletín que está en la pieza. Ya, pero ustedes apúrense. ¿Y usted? ¿Se va a tomar el té, sí o no? No. ¿Listo? Sí, Ya, vamos. Ya, hijo, vamos. Ya, hijo, yo te compro una leche en el camino. Vamos. Nos dirigimos detrás del edificio de las Fuerzas Armadas. O sea, hay un estacionamiento detrás. Ahí estuvimos mucho rato esperándolo. Bajó con un maletín muy pesado, grande. A propósito de sacar este maletín, ¿tú lo notas de alguna manera especial en ese momento? Tenso.
¿En ese momento él había declarado ya ante la justicia? No. Después de eso declaró. Ese día los hijos mayores de Hoover ya estaban en la casa del Cajón del Maipo. Los dueños de casa, Elwin Tapia y Ana Guerrero, se encontraban además acompañados de su hija Loreto y de su yerno, Hernán García Pinochet, nieto del entonces comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet. Los Hoover Poloni llegaron cerca de las 2 de la tarde. ¡Mira que tiene ahí! Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien. Gracias. Salud. Salud. Salud por usted, compadre. Salud. ¿Y esa cara, compadre? ¿Qué pasa? Bueno, la verdad es que yo estoy un poco inapetente. Pero igual me gustaría almorzar porque tengo que hacerle cambio de aceite al auto. Ya, pero justo hoy día, tío. ¿Pero cómo si se lo hiciste la semana pasada? Hay que hacerle cambio de aceite al auto, te lo estoy diciendo yo. No, pero si en la tarjeta dice, apuesto que si lo Bueno, ven. mi amor, dígame una cosa. ¿Quién le hace la mantención al auto, usted o yo? A mí me pareció muy extraño porque yo creo que no hacía ni una semana que se le había cambiado el aceite al auto. Ese día Hoover almorzó y viajó a Santiago, supuestamente a cambiar el aceite del auto. Curiosamente tardó demasiado y regresó pasadas las 10 de la noche al Cajón del Maipo a buscar a su familia. Al subirse al vehículo, Adriana notó otro hecho extraño. Y ahí me di cuenta que el maletín pesaba lo que pesa un maletín grande, pero liviano. O sea, liviano, me entiendo, de contenido. No era lo que... Ahí me di cuenta yo. O sea, pero no era el maletín pesado que él sacó de la oficina. Yo no lo podía haber tomado y haberlo dejado atrás del auto. O sea, lo del cambio de aceite entonces, Adriana, era simplemente una excusa. Sí. ¿Para ir a deshacerse de los documentos que venían en el maletín? No sé a dónde tendría que haberlos ido a entregar. ¿Qué piensas que ocurre ahí? Yo creo que él se los tenía que entregar a alguien. Eran documentos importantes. Pocos días después del raro episodio del maletín, el coronel Hoover concurrió a declarar ante el ministro en visita, Hernán Correa de la Cerda. Llegó cansado y llegó como en libertad. Y de hecho, bueno, me contó que el ministro Correa lo había dejado no en proceso ni declarado reo. Correa de la Cerda dejó a Hoover en libertad, pero con orden de arraigo, es decir, no podía salir del país. Una limitación que, según Adriana, resultó paradojalmente un alivio para Hoover. La razón, el ejército pensaba enviarlo en una misión a Israel y el coronel tenía miedo que todo eso fuera parte de un plan para deshacerse de él. Es una hipótesis. Claro, en ese momento puede haberle salvado la vida. Tal vez, si hubiese viajado, a lo mejor no habría vuelto. ¿No habría vuelto? No habría vuelto. El miedo de Hoover por el viaje a Israel es una hipótesis que también maneja el Consejo de Defensa del Estado, querellante en la muerte del coronel y en el tráfico ilegal de armas a Croacia. O sea, lo que tengo claro es que él no quería ir a Israel. ¿Por miedo? Nunca lo comunicó en forma, ni siquiera a sus familiares, en forma clara. Él hizo una serie de cosas muy sospechosas y que no comunicó ni siquiera a sus familiares que estaban en conocimiento de esa situación. Por ejemplo, quemar papeles en el antejardín de su casa. Por favor, Adriana, recuérdame con el mayor lujo de detalle cómo ocurre eso. Sacó los papeles amarillos y él, sabiendo que yo estaba ahí, él quemó los papeles. Sacó fósforos de la cocina, quemó los papeles en ese lugar. ¿Qué papeles eran esos, Adriana? No sé, lo que él había declarado, pienso. ¿Pero esos papeles de dónde los saca? Ah, de su velador. ¿Comentan el hecho? ¿Le preguntas de qué se trata? No. ¿Él se preocupa de quemarlos para callado o...? No, evidente que él quería demostrar que estaba quemando papeles.
que yo lo viera. Y después se fue al frente de la casa y el dormitorio de mi hijo Alex tenía la ventana abierta. Entonces, él quemó otros papeles que eran como fotocopias frente a él también. O sea, como estoy quemando papeles. Cortó negativos muy pequeños. Buscó un sobre y le dijo a Astrid que vaya al MAC, a un basurero, y que botara ese sobre en el basurero. ¿En el ALMAC? ¿Y qué es esto? No se preocupe, ¿ya? Vaya tranquila. ¿Con alguna recomendación especial tenía? Que no viera lo que estaba adentro. La quema y destrucción de papeles y documentos era otra conducta extraña de las tantas que Hoover había manifestado desde que se descubrió el tráfico de armas a Croacia. Pocos días antes, el coronel salió de excursión en el Cajón del Maipo, acompañado de Hernán García Pinochet. Ese día, Hoover estaba armado. Fueron un día al Estero del Diablo, que se llama. Iban, parece, por 1 o 2 días, pero volvieron casi inmediatamente. ¡Va! ¿Llegaron los viajeros? Llegamos, señor, llegamos. Un poco corto nomás el paseo, pues. Mi compadre. ¿Y cómo lo pasaron? Muy bien, pues, muy bien. Oye, la suerte tuya, te tocó un día precioso. ¿Y cómo te sentiste? Bien, bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo les fue? Hola, tío, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo el paseo? Muy bien, muy bien. La verdad, gracias por la invitación. Ahora, lo único que necesito es una ducha. Bueno, ¿y en qué topamos, pues, hombre? Está en tu casa, adelante. Tío, le pido un favor, ¿me puede llevar estas cosas por adentro? Si no es mucho la molestia. Sí, por supuesto. Gracias. Tío, en el baño están las toallas, así que está en su casa. Gracias. Oiga, tío, acuérdese, ¿eh? Tranquilidad. ¿Ah? Anda muy raro. ¿Sabes qué? Vinimos todo el camino y hablaba muy poco. Y el tío no es así. ¿Pero te dijo algo? Sí, me dijo que tenía un dolor acá, como una presión en el cuello. Hernán comentó de que lo había notado muy raro, que había disparado y que tenía miedo de que se podría suicidar. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con él. Y él ahí nos dice que tuviéramos cuidado porque se podía suicidar, que había estado con el arma arriba en la cordillera. El 29 de enero de ese año 2002, los Hoover Poloni cumplían 22 años casados. Era un día miércoles y cerca del mediodía llegaron a las casas de los Tapia Guerrero. ¿Tú lo notaste ese día preocupado, así como había estado los otros días? No, tranquilo. Estaba tranquilo. Muy tranquilo. Ay, Anita, estaba todo realmente exquisito. Nunca nos vas a dejar de sorprender. Gracias, Adriana. ¿Y a ustedes, niños, les gustó? Ya no nos diga más, niños, ya estamos Estaba más callado, estaba mucho más tranquilo, estaba más pensativo, llamémoslo así. Más pensativo estaba, ¿sí? Oye, les propongo algo. ¿Sí? ¿Por qué no vamos a visitar a la tía Matilde? Entonces así aprovechamos de bajar la cena y además de saludarla. Tú sabes que mi madre siempre me pide que vaya a verla. Ay, sí, está amorosa. Vamos. ¿Vamos? Vamos, sí. Esto estaba como a 1 kilómetro subiendo por el camino, a donde estaban los otros parientes. Me parece fantástico. Pero siempre y cuando nos vayamos al tiro antes que se nos haga más tarde. Ya, recojamos entonces la mesa para que podamos ir. Vamos, porque si no después hace Donde mucho tu tía. frío. Vamos. Oye, ayuden a llevar las cosas a la cocina. Comunicó el decomiso de las cajas en el aeropuerto de Budapest. Ya, pues, mi amor, vamos. Mi amor, yo no voy a ir, me voy a quedar viendo tele. ¿Dónde te vas a quedar viendo tele si estamos de aniversario? Lo que pasa, mi amor, es que quiero ver las noticias. Además que estoy un poco cansado. Anda tú sola y después yo te paso a buscar. Antes de salir,
Me acerqué varias veces a él, vamos, deja de ver la noticia ya, qué sé yo. No, mijita, si vayan nomás, yo los alcanzo. Y cuando terminen las noticias. ¿De seguro? Sí, mi amor. Ya. Chao. Chao, pásalo bien. ¿Vamos? Chao, papi. ¿Vamos? Elwin se quedó algunos momentos más junto a su amigo Hoover. Esa noche, el informativo de TVN volvería a tocar el tema de las armas. Nos sentamos con él en el sillón y empezaron a dar sobre las armas de Croacia. Y parece que, no recuerdo muy bien, parece que mostraron un documento, una cosa así. ¿Supuestamente firmado por él? Parece, no recuerdo en este momento bien. Pero yo no le dije absolutamente nada, ni lo miré, ni él dijo absolutamente nada tampoco. ¿Por qué no vamos mejor, compadre? No, compadre. Prefiero quedarme. Bueno, pero aprovecha a descansar, ¿ya? Ya, compadre. Préstame la llave de tu auto. Para pasarlo a buscar más tarde. Sí, del auto de la neta. Sí, gracias. Ya, nos vemos. Descansa. Ya, chao. Esa noche, Loreto Tapia y su marido Hernán se preparaban para viajar a su casa de Melipilla. Al día siguiente, asistirían en Bucalemu al aniversario de matrimonio de Augusto Pinochet y Lucía Iriar. Sale un papel, por lo que yo me acuerdo, con la firma de él. Yo no sé si era la autorización de sacar las armas de Chile, pero estaba firmado por él. Y bueno, y se despidió cariñoso, con un abrazo, y fue la última vez que yo lo vi. ¿Él queda absolutamente solo aquí en la casa? Solo. Cerca de las 10 de la noche, Loreto, Hernán y su pequeño hijo de pocos meses comenzaron a bajar por el camino del Cajón del Maipo. A pocos kilómetros, observaron algo que llamó su atención. Camino a Santiago, a mano izquierda, antes de llegar al puente, habían unos autos, 3. Lo que se me pasó por la cabeza fue que raro que 3 autos muy parecidos estuvieran pololeando juntos en la carretera. ¿Qué tipo de autos eran, Loreto? Era típico auto que yo tenía en la mente de institución, que yo veía a diario en mi vida cotidiana. ¿Qué pasó? Hernán, se me quedó la cartera en la casa de mis papás. Pucha, nos vamos a tener que devolver, mi amor, porfa. Para variar. En todo caso, no me voy a demorar nada, porque se fueron todos a la casa de la tía Matilde. Ya, ok. El padrino está solo en la casa. Oye, ¿los autos estaban acá? Ah, qué raro, ¿no están? ¿Para dónde se habrán ido? Faltaban pocos minutos para las 10:30 de la noche, cuando Loreto y su marido regresaron a la casa del Cajón del Maipo. Tío. Tío, me llevo la cartera. Estaban todas las luces prendidas. No me extrañó, pensé que o estaba en el baño, o estaba en la pieza, o qué sé yo, no. Tampoco me fijé que el auto de mi papá no estaba. Y pesqué la cartera y me fui. Y seguimos camino a San Pedro, a nuestra casa. Entonces, para mí no fue tan extraño tampoco, o sea, la puerta sí estaba abierta. ¿Dónde estaba el coronel? Pocos minutos después que Loreto y Hernán salieron por primera vez de la casa, Hoover tomó el vehículo de su amigo Elwin Tapia y bajó manejando a través de este camino de tierra hasta el cruce con el camino principal, ubicado justo frente a la plaza de San Alfonso. Aquí dobló a la derecha con dirección a Santiago. ¿Cómo se supo eso? Gracias al testimonio de Julia Salamanca, una lugareña que conoce perfectamente a los Tapia y que en ese momento estaba casualmente en esta esquina. Estamos mirando hacia donde vive nuestra amiga, la Loreto, hacia la casa de ella, y veo bajar el auto del papá.
Pasa al lado mío, yo pensando que era el papá de ella, lo saludé y no era nada. Era otra persona que incluso yo había visto esa persona dentro de la casa en La Loreto, que eran como familiares de ella. ¿Y cómo lo viste tú en ese momento? Tranquilo. Tranquilo, me miró y miró si venía un camión y dobló hacia Melocotón. Pasadas las 11 de la noche, Adriana estaba inquieta porque su marido no llegaba a buscarla a la casa donde se encontraban de visita. Empecé a ponerme nerviosa, empecé a decir que bajáramos a pie nomás, que ya estaba muy tarde, José Ignacio estaba cansado y empezamos a caminar de vuelta. Gerardo. Papá. ¿Está en el baño? Pero está todo prendido y todo abierto. ¿Con qué te encuentras cuando llegas a la casa? La casa estaba con todas las luces prendidas y la puerta entreabierta. Eso para mí fue él dejarnos un mensaje de algo está mal. ¿Te extraña no verlo ahí? ¿Qué piensas en eso? Por supuesto. Y el auto de Elwin no estaba. Y el auto de nosotros sí. ¿A ti te dijo algo? ¿A mí? No. ¿Cuál es la reacción de Elwin cuando no ve a Gerardo y tampoco ve su auto? Se fue a acostar. ¿Pero qué tanto? Anda a acostarte mejor y descansa. Dijo, que es tonto mi compadre, con otras palabras, sí. Que anda paseando hasta ahora, quizás dónde se fue, y él se fue a acostar en realidad. ¿Por qué esa noche usted se acuesta? Porque pensamos de que podía llegar y estaban los niños acá. Entonces yo les dije, vayan ustedes y yo me quedo acá con los niños y esperando por si llega Gerardo. Vamos a ir a buscarlo, ¿ya? Ah, ¿Ya ya, de ¿tú me verdad acompañas? preocupada? Sí, vamos. Ya. Vamos. Yo me quedo acá en la casa, espera. Ya. Tú. Ya yo voy a acostar al José. Vigila al José, ya que se duerma. Yo me quedo acá. Ya, chao. Esa fue la primera salida que hicimos nosotros. ¿Tú pensabas a esta altura en la posibilidad de una desgracia o algo malo que le hubiera ocurrido? No, pero yo estaba nerviosa igual, o sea, no sabía lo que había pasado. Fuimos a Melocotón, por si acaso Gerardo, a la casa de don Augusto, si Gerardo, porque ahí había teléfono, si Gerardo había pasado en algún momento a llamar por teléfono. Nos dijeron que no los guardias. Después bajamos a Carabineros si había habido algún accidente, a Carabineros de San José de Maipo. Nos dijeron que no. ¿Cómo le fue? Tu papá no aparece por ninguna parte. Pero, Incluso... ¿Y fueron a Carabineros? Sí, fuimos y pusimos la denuncia. ¿Y qué? ¿Tú crees que le pasó algo? Sí, ni Dios lo quiera. Pero mamá, entonces no nos quedamos acá esperando. Bueno, sí, precisamente venimos a buscarte a ti para que nos acompañes. Así nos llevamos una radio y le dejamos una lastre para que nos comuniquemos. Ya. Vamos, ¿Tú cuidas al niño ya? Sí, no te preocupes, va a estar todo bien. No, hagamos algo ya. Y de ahí nos fuimos a San Gabriel, con Ana y con Alex. San Gabriel, ¿por qué? Dices tú, el pueblo más arriba. Porque era la parte donde estaba Carabinero y que había teléfono. Y le preguntamos por la patente, si había pasado un auto por ahí. Entonces dijeron que no. Hija, tu papá no aparece por ninguna parte. Fuimos hasta San Gabriel. Pasamos por la casa de nuevo, tomamos otro café. Elwin se volvió a levantar, tomamos un vaso de agua, dijo otro improperio de su compadre y volvió a dormir. ¿Cómo estaba el José? Bien. Oye, tu papá se cambió de ropa. ¿Pero cómo no nos dimos cuenta antes? Mira, pero si está toda su ropa aquí, todo lo que andaba trayendo. A las 3 de la mañana, y luego de haber concurrido nuevamente a Carabineros de San José de Maipo, Adriana, su hijo Alex y Ana Guerrero se dirigieron hasta el puente El Toyo, que cruza el río Maipo a la altura del kilómetro 39. Sentimos, no sé, como una corazonada y entramos al puente. El auto estaba mirando hacia
hacia nosotros, con las puertas cerradas, los vidrios estaban empañados, y bueno, yo empecé a tocar la bocina. ¡Gerardo! ¿Papá? ¡Gerardo! ¿Papá? ¡Papá! O sea, a mí me produjo igual un miedo tremendo, lo digo sinceramente. Entonces, pasé por el lado del auto, dimos la vuelta, tocando la bocina y todo. Volvimos a Carabineros, dimos cuenta que habíamos encontrado el auto. Y Ana comunicó por en la radio que Elwin, por favor, se levantara y que fuera al puente, que habíamos encontrado el auto. Usted, don Elwin, cuando está ahí en la soledad de esa noche en el Puente del Toyo, ¿ahí comienza a pensar en la posibilidad del suicidio? Sí. Yo pensé, si dejó el auto acá, ¿por qué lo dejó acá? ¿Dónde está? Yo siempre he sabido de que ahí hay, como le decía, hay mucha gente que se tira al río en esa parte. Poco después, las dos mujeres, junto a Alex, volvieron al puente, llevando en su vehículo a 2 carabineros de San José de Maipo. Bueno, ahí se bajaron los carabineros, revisaron el auto, digamos así nomás. Ana sacó algunos documentos del auto y bueno, las llaves estaban puestas en el contacto. Estaba sin llave la puerta y no se veía. Yo lo que vi, digamos, en ese momento, lo poco que vi, que no había violencia dentro del auto, no se veía nada. Empezó a alumbrar todas las orillas del río con los carabineros, pero Alex quería bajar al río. Estaba oscurísimo. Ahí yo lo primero que pensé fue, pucha, se pudo haber caído y no sé, o sea, algo raro pasó, o sea. ¿Cómo interpretas este escenario con un auto abandonado, con tu marido que no está por ninguna parte? ¿Qué pasa por tu cabeza? Terror, miedo, mucho miedo. ¿Pensaste, por ejemplo, en la posibilidad de que se pudiera haber suicidado? No. Desde el comienzo tú piensas que hay terceras personas metidas. Yo pensé que podía estar secuestrado. La noticia sobre la desaparición de Huber corrió rápidamente. Al otro día, en la casa de los Tapia Guerrero, se vivía una frenética actividad. Y uno de los que llegó esa mañana fue el general de ejército Guido Riquelme. ¿Cómo has estado? Yo vengo a conversar algunas cosas contigo. Según Adriana, la visita del general Riquelme estuvo acompañada de algunas recomendaciones. Dijo que no relacionáramos el matrimonio, digamos, de mi hija Loreto, que estaba casada con Hernán García Pinochet. Que no se hablara de eso. Al día siguiente viene el general Riquelme, ¿no? Así es. ¿Les pide que omitan información? A mí personalmente no. Esto lo pregunto ¿por qué? Porque en algún minuto tengo la sensación que piden que omitan la presencia de Loreto y probablemente por no involucrar a Hernán, que es nieto de Pinochet. Mira, ahora que tú me lo estás recordando, me parece que alguien dijo que no involucráramos a Hernán ni a Loreto porque ellos no estaban aquí y porque tenía cierta relación con don Augusto Pinochet. Pero ahora como que lo estoy recordando, ¿te fijas? Pero no te podría decir fehacientemente fue tal o cual o tal persona. ¿Un militar? Sí, yo creo que un militar tiene que haber sido. ¿Los militares que estaban en ese momento impiden el contacto de ustedes con Carabineros, con investigaciones? El mío sí. A ver, cuéntame eso, Loreto. Es que, a ver, yo creo que el hecho de haber estado en ese minuto yo casada con el nieto del general Pinochet era complicado. Cuando yo llegué, no me acuerdo si fue el día 31 o el primero, no sé, o 30, no me acuerdo ya qué día fue. Llegaron militares a tomarnos declaración ese día a mi tía Adriana y a mí. Y nos pusieron acá en el comedor. Yo conté lo que había pasado y a mí se omitieron
De mi declaración emitieron muchas cosas por el hecho de estar yo involucrada con la familia Pinochet. ¿Cómo qué, por ejemplo? El lugar donde yo me dirigía, el haber vuelto a la casa, pidieron que yo tampoco hablara con nadie más. ¿Con nadie más a qué se referían? Carabineros, investigaciones. Pero tú eso no podían impedirlo. Pero así fue. Si se omitieron cosas, hubo algo que no se dijo en ese minuto con los militares, fue porque yo estaba involucrada con una familia X y tenía 17 años y era complicado, pero ahora soy mayor de edad y puedo pensar y decir lo que yo pienso. Loreto se enteró de la desaparición de Hoover al día siguiente, mientras estaba en la casa de Bucalemu, compartiendo con la familia Pinochet. Y después don Augusto me lleva a su escritorio y me explica la situación. ¿Qué te dice exactamente? Que Gerardo Hoover había desaparecido. Marco Antonio la llevó a otro lado, le dijo, no te preocupes más de tu padrino, le dijo que en realidad él está más rayado que un cuaderno de matemáticas, que ella se enojó con él incluso. Mi reacción fue ponerme a llorar. No entendí. No entendí. Y hasta el día de hoy no lo entiendo. Y después de eso, la Loreto ya pensó en solo ir a San Alfonso. Así que tiene que haber pasado una hora y media y me vine. Llegamos acá a la casa 3, 4 de la tarde. A Adriana y a su hijo Alex les llamó la atención la actitud asumida por algunos oficiales de ejército que cuestionaban a Gerardo e insistían desde un primer momento en la hipótesis de un suicidio. La persona que me tomaba declaración trataba de poner muchas palabras en mi boca, o sea, de por qué mi papá me maltrataba. O sea, y yo le dije, onda, o sea, yo jamás he considerado que mi papá me maltrate. O sea, también donde me preguntaba el por qué crees tú que tu papá se suicidó. Se produjo de inmediato un despliegue de helicópteros tremendo, bueno, increíble. 24 horas después de la desaparición del coronel, los familiares de Adriana ya habían llegado hasta la casa del Cajón del Maipo. Se encontraban su padre, el coronel en retiro Julio Poloni, y su hermana Clina, quien estaba acompañada de su marido en la época, Ricardo Costner. Adriana, ¿alguna novedad? Nada concreto, pero dicen que Gerardo se suicidó. A ellos les extrañaba que incluso sus amigos más cercanos hablaran con vehemencia de un posible suicidio. Gerardo era un tipo reservado y ustedes lo saben mejor que nosotros. ¿Ah? Está súper claro que él se mató. Y discutimos muchas veces. Yo decía, no, si se mató. O sea, yo estaba seguro, no sé. Era un pensamiento mío de que podía haberse suicidado. ¿Eso es lo que piensan los amigos? No, todos los que llegaron ahí también. Todos hablan de suicidio. ¿Cómo calificas la actitud de quienes eran tan estrechos amigos tuyos cuando todavía no aparecía el cuerpo y hablaban de suicidio? Tristeza tremenda. O sea, no podía entender yo esta actitud. Mira. Curiosamente, Elwin Tapia, el mejor amigo de Hoover, era quien más insistía que el coronel se había suicidado. ¿A usted le llama la atención esa actitud de Elwin? ¿Sí? Sí, de hecho sí. Y de hecho se lo dije, Elwin, no puede ser. O sea, de hecho, un militar, como era Gerardo, militar 100%, no se suicidó. Imposible que se suicide. Y él decía, no, se suicidó, tiene que estar en el río, tiene que estar en el río. Ahora, ¿qué habló Elwin con Gerardo en forma privada entre los dos? ¿Qué se comunicaron entre ellos? Yo no te podría decir, porque no lo sé. Y te vuelvo a repetir, o sea... Pero a ver, usted es la señora de don Elwin. Pero es tan especial que puede tener puede saber algo él y no me lo va a decir nunca jamás. Y a lo mejor hasta el día de hoy te podría decir que sabe algo y que a lo mejor no lo va a decir nunca jamás. Eso es una cosa que realmente... ¿Sabe algo como qué, por ejemplo? Como que a lo mejor Gerardo le comentó que lo andaban buscando. Pocas horas después, la madrugada del 31 de enero, el ruido de 2 vehículos despertó a Clina Poloni.
vinieron a buscar a Hernán García y se lo llevaron 2 personas, así como guardaespaldas, y otro se llevó a la camioneta de él. También llegaron hasta la casa del Cajón del Maipo otros 2 amigos cercanos de Hoover, el mayor en retiro Julio Muñoz y el oficial en servicio activo Richter Nucci. Y nos dice que Gerardo se suicidó, nos dice que Gerardo estaba loco, y después nos dijeron una serie de mentiras que eran fuera de orden, como que Gerardo tenía amante, que Gerardo le pegaba a los niños, un montón de cosas. La cosa es que con mi ex esposo le dijimos en ese mismo momento que era imposible que Gerardo se suicidara. Julio Muñoz nunca me entendió a mí. Él no podía hablar de su compadre de esa manera. Tratar a mi familia mal. Tratar ese segundo día mal a Astrid, que la tomó en los hombros, la remeció y le dijo: convéncete que tu papá se suicidó. Si Gerardo está desaparecido, ¿cómo su amigo hablaba así? Estas son. Mira, va la huella. Si lo voy a dar a detectives para que busquen la huella. Gerardo este último tiempo estaba bastante distinto, distraído. Perdóneme, discúlpeme. Es la huella de las zapatillas de Gerardo el último día que lo vimos. Se la quise pasar a los detectives y Ana Guerrero me la quitó de las manos, dijo que yo no podía hablar con los detectives y me la rompió. Pese al supuesto incidente con Ana, Clina siguió insistiendo. Y ya habían pasado 3 días o algo así, pero encontré algo bastante parecido. Nunca ese papel llegó a investigaciones. No, no me dejaron. ¿Quién era Ana definitivamente la persona que más te bloqueaba el acceso a investigación? Total y absolutamente. Junto con Julio Muñoz, los 2 estaban siempre juntos. ¿Ustedes sentían que de alguna manera que ellos los vigilaban? Más que vigilar, nos daban órdenes, no nos dejaban hacer cosas. Déjate de lecera, oye, sí. ¿Entiendes? Esto ya no tiene vuelta. No obstante su reticencia, esa tarde Julio Muñoz acompañó a Clina a seguir la huella que supuestamente correspondía a Hoover. Salieron por los alrededores, acompañados del pequeño José Ignacio. Íbamos caminando en el sendero y agarraba a José Ignacio y le empujaba y le pegaba y lo tenía adelante y iba caminando más atrás. Y nos dijo que... ¿Cómo así, perdona, cómo le pegaba, no? Empujando. Íbamos caminando en el ¿Pero sendero. como hacia... broma? Como... No, serio. No me dejaba agarrarlo y José Ignacio llorando. Él tenía 6 años en ese momento, sí. ¿no? ¿Hasta cuándo te la estás dando investigadora tú? Y yo trataba de agarrar a José Ignacio por el lado y no me dejaba. Y por último, agarró a José Ignacio y lo puso arriba del precipicio. Y José Ignacio lloraba a gritos. Y me dijo que la próxima víctima, si no decíamos lo que ellos nos decían, la próxima víctima definitivamente iba a ser José Ignacio. En el fondo, el propósito de él era asustarnos a nosotros. ¿Nunca lo denunciaste por esto? No nos permitían acercarnos a los detectives. Ana Guerrero no nos dejaba. Además, nosotros llegó un momento en que estábamos todos... Hay que pensar que eran los amigos de Gerardo, sus compañeros que estaban ahí, los que ya no podíamos confiar. Y si uno no confía en las personas cercanas, ya no confía en nadie. Llegó un momento en que en el fondo no confiábamos en nadie. Durante esos días de búsqueda, Clina y su padre alojaron en la casa de la tía de Ana Guerrero, también en San Alfonso. Según la cuñada de Hoover, una mañana recibieron una extraña visita de Elwin Tapia. Venía a pedirles que se preparen y que preparen a los niños y a tu hermana. Porque ellos pensaban que el cadáver iba a aparecer muy pronto flotando en el río. Y que los cadáveres, como estaban abajo del agua, se hinchaban y iba a aparecer flotando, que estuviéramos preparados. Clina estuvo casi una semana acompañando a su hermana en el Cajón del Maipo. Y luego regresó a su fundo en Linares. Por precaución, se llevó con ella a su sobrino José Ignacio. Pero poco después, un llamado telefónico de su padre la pondría en alerta. ¿Qué dice? ¿Que vienen del ejército para acá? Me dijo que iban para allá y que
escondiéramos a José Ignacio y avisáramos a los carabineros. Por eso que mi ex esposo escondió a José Ignacio en el fondo de unos amigos. Efectivamente, poco después que Clina escondió a José Ignacio en un fondo de amigos, llegó hasta el lugar un vehículo en el que viajaban 3 personas. El mayor en retiro, Julio Muñoz, el jefe del batallón de inteligencia del ejército, Manuel Provis, y el propio suegro de Hoover, quien, según Clina, fue engañado por Muñoz y Provis para que los condujera hasta el fondo. ¿Qué vienes a hacer ahora, Julio? Venimos a buscar a José Ignacio. Tienes que entregarlo. En el fondo lo que Julio dijo que iba a hacer era buscar a José Ignacio porque se lo iban a llevar al hospital militar para que le hicieran una evaluación psicológica, para lo cual nosotros dijimos jamás. Él no está aquí. Aunque estuviera, ustedes no tienen ningún derecho a llevárselo, ¿no? No es una cosa de derecho, señor. Es por protección del niño. No. Si el niño está muy bien aquí, no tiene para qué irse, no se preocupe, no hay problema. Necesitamos ver la casa. Hay unos papeles que están extraviados y debemos recuperarlos. Dijo que Gerardo había escondido papeles en nuestra casa, que él tenía unas personas afuera que iban a venir a recorrer la casa y buscar. Yo le dije que en ese momento yo llamaba a los carabineros y le hacía una cosa así. Yo no tengo ningún papel. ¿Seguro? ¿Segura? Básicamente amenazante. Y siempre era la misma amenaza, que por culpa de mi padre y mía le podía pasar algo a la familia, que teníamos que dejar de meternos en lo que no nos incumbía. La determinación inmediata entre todos fue que nadie podía tocar a José Ignacio. ¿Qué temían exactamente, Clina? Sinceramente, en ese momento uno está tan confundido que algo le fuera a pasar. Días después, Clina recibiría en su fondo de Linares otra visita. Esta vez se trataba del general Víctor Lizárraga, subdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército DINE. Lizárraga era general en ese momento. Sí, él era uniformado, pero fue vestido de civil. Su objetivo, conversar con Adrián, quien en ese momento se encontraba en Linares junto a su hermana. Lo que pasa es que andan unos papeles dando vuelta por ahí. Y le empezó a interrogar abiertamente. Sí, le dijo que si ella tenía papeles escondidos de Gerardo, que si nosotros teníamos papeles escondidos de Gerardo, que mejor que se lo entregáramos. Unos papeles amarillos. Yo vi a Gerardo quemar unos papeles amarillos. ¿Los quemó? Sí. En ese momento Gerardo estaba muy nervioso, se sentía perseguido. Sí, no lo pudo resistir, por eso se mató. Perdóname, Víctor, pero Gerardo no se suicidó. Yo sé que es difícil, pero ustedes tienen que admitirlo. ¿Pero por qué voy a admitir una mentira, entiende? ¿Sabes qué? Dejemos las cosas hasta acá. Parece que no. Según Clina, ella continuó discutiendo afuera de la casa con Lizárraga. Y me empezó inmediatamente a amenazar. Me dijo que la próxima víctima iba a ser José Ignacio, que mejor y primero me dijo que mejor le entregábamos a José Ignacio. Le dije no, que no le íbamos a entregar a José Ignacio. Entonces me dijo, bueno, la próxima víctima definitivamente va a ser José Ignacio. Bueno, le dije yo, bueno, va a ser bien difícil porque le tenemos escondido los fondos de los amigos y hay harto fondo de amigos aquí. ¿Qué crees tú, Clina, hubiera ocurrido si ustedes entregan a José Ignacio? Teníamos terror lo que le iban a hacer en el hospital militar. Me imagino que le hubieran dado cosas. No sé. Teníamos terror lo que le iban a hacer a José Ignacio. Al final siguió amenazando y se fue furioso. Mientras tanto, en el cajón del Maipo, Ana Guerrero era testigo de una diligencia efectuada por carabineros y cuyos resultados le llamaron profundamente la atención. Y la escena era que los perros le pasaban la ropa por el hocico, bien pasado, para que los perros siguieran la pista de ese olor, se me ocurre que es así el sistema. Y los perros, en vez de bajar al río donde nosotros todos suponíamos que podía haber estado Gerardo, los perros cortaron a otra parte, cortaron al cerro. Los Hoover Poloni vivían momentos de angustia y tensión. Según Adriana, los servicios de inteligencia hurgaron incluso en su propia casa en Santiago. Me revisaban todos los cajones, revisaban toda esta casa. Todo. La búsqueda de Hoover continuaba incansablemente, hasta que el día 20 de febrero, un lugareño descubrió en el río Maipo, en el sector La Obra,
un cuerpo en evidente estado de descomposición. Estaba boca abajo ahí, de espalda. De espalda, sí. Y estaba con pantalones, puros pantalones y cinturón. Extraoficialmente, las características del cadáver corresponden a un hombre de alrededor de 45 años, cuya data de muerte ocurrió hace aproximadamente 2 semanas y que vestía pantalones jeans, similares a los que usaba el coronel Hoover el día que desapareció, el 29 de enero. Me llamó Víctor Lizárraga para preguntarme qué zapatillas estaba usando Gerardo cuando desapareció. Pero en ese momento creo que llegó Ana Guerrero, mi comadre, y me dijo encontrar el cuerpo de Gerardo. En el sitio del suceso, primero actuaron los militares. Fueron varias horas en que el acceso para la brigada de homicidios estuvo restringido. Ustedes mismos fueron testigos de que la brigada de homicidio, como a las 6 horas después, recién pudo efectuar su trabajo. Una de las principales dificultades para la identidad del cadáver radica en que el cráneo y la parte superior del rostro están absolutamente deformadas, no conociéndose aún la causa de ello. El cadáver, que parecía corresponder al coronel Hoover, fue encontrado 22 días después de la desaparición del coronel en las aguas del río Maipo. Pero lejos de aclarar dudas, el hallazgo abrió aún más interrogantes. Por ejemplo, el cuerpo no presentaba fracturas ni en el cuello ni en las piernas. Un perito de carabineros que trabajó en el caso nos señaló que si Hoover hubiera caído desde este lugar, el puente El Toyo, donde se encontró el automóvil y que tiene una altura aproximada de 7 u 8 metros, necesariamente habría tenido numerosas quebraduras. El mismo perito nos confidenció que el cuerpo no tenía suficientes huellas de roedores, al menos que concordaran con los 22 días que supuestamente estuvo en el agua. Pero si el cuerpo no permaneció en el río, entonces, ¿dónde estuvo? Son dudas e interrogantes que comparte la abogada del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Corbitz. Y otra cosa interesante, permítame agregarlo, es que él aparece con los pantalones, pero extrañamente sin calzoncillo. Eso también es llamativo, ¿no? O sea, solamente los pantalones. Y en consecuencia también hace pensar de que eventualmente fue torturado o previamente, o que fue desnudado previamente. Es perfectamente posible que él haya muerto días después de su desaparición. Porque incluso el lugar donde él apareció y todo el río fue varias veces rastreado por agentes militares y policiales. Loreto Tapia practica habitualmente rafting en este lugar y también tiene varias interrogantes. ¿Tú conoces bien el río? Sí. ¿Tú crees que es posible que el cuerpo haya podido ser arrastrado desde el puente El Toyo hasta el lugar donde se encontró, que son varios kilómetros? No. Tendría que haber quedado a lo mejor atascado en algún banco de piedra, de arena. Se tiene que haber fracturado las piernas. Por eso yo voy atando cabos y me da la sensación de que esto fue un asesinato. Fuimos a la subcomisaría y el capitán, que estaba en esa época, nos mostró a nosotros los billetes y el cinturón que llevaba Gerardo. Tú comprenderás que durante un mes que está un individuo dentro del río, donde hay ratones que se pueden comer el cinturón y donde hay mucha agua, que por lo menos el color de los billetes se puede haber perdido, estaban intactos. Y eso a mí, con mayor razón, me da la pauta que estuvo un tiempo en otra parte. Al día siguiente del hallazgo, el Instituto Médico Legal comprobó que el cuerpo correspondía al coronel de la Dirección de Logística. Honores militares en el funeral. El dolor de sus hijos. Discursos negándose a la posibilidad del suicidio. Su muerte nos sorprende. Todavía tenemos la esperanza de que su causa sea un accidente. El día de los funerales, Clina permaneció en Linares
junto a José Ignacio. Según ella, ese hecho enfureció al general Lizárraga, que seguía manifestando interés por el niño. Me llama a mí, me dice que van a mandar un helicóptero a buscar a José Ignacio al fondo. Entonces yo, en ese momento tampoco tenía vehículo, llamé a mis vecinos de Fundo y me vinieron a buscar rápidamente y nos fuimos a otro fundo. O sea, a esta altura ustedes temían que al niño se lo pudieran arrebatar incluso Claro. por la fuerza. Incluso por la fuerza. Nosotros teníamos terror. Pero ¿por qué un niño de solo 6 años despertaba tanto interés o preocupación de los militares? Esa preocupación venía porque ese hijo fue el que estuvo el último día prácticamente todo en una caminata, en un paseo que hizo con su padre todo el día con él. Entonces probablemente quisieron interrogarlo sobre qué se habló en esa caminata que tuvo el día anterior a la desaparición con su padre. Él no recuerda absolutamente nada. Pese a que no me acuerdo de él, de su cara, de su voz. Y yo era, por lo que me han dicho, era el regalón de él. José Ignacio Huber tiene hoy 19 años y no recuerda absolutamente nada del último día junto a su padre. Pese al paso del tiempo, no se siente seguro y afirma que ha sido víctima de seguimientos, producto de los cuales debió retirarse de la universidad. Me choqué harto y me tuve que ir. O sea, llegó un momento que no pude. La autopsia al cuerpo de Huber no mencionaba la posible acción de terceros. En resumen, no se podía clasificar la causa de muerte como homicidio, suicidio ni accidente. Sin embargo, un mes después, la Policía de Investigaciones emitió un informe donde se consignaba una lesión circular en el cráneo. La Corte de Apelaciones ordenó entonces una ampliación de la autopsia, donde se concluyó que esa lesión era presumiblemente atribuible a un impacto de bala de grueso calibre. Probablemente de larga distancia, y que descartaría completamente la idea de que hubiera sido de corta distancia, que habría sido necesario para que hubiera sido un suicidio. A él prácticamente se le descerraja toda la parte del cráneo. Absolutamente. Esto, desde el punto de vista criminalístico, ¿es imposible hacerlo con una pistola como la que tenía Huber? Absolutamente imposible. Se determinó criminalísticamente que es imposible. O sea, desde ese punto de vista, habría Está dos ahí. elementos que dicen no hay suicidio. Tercero, entiendo que la pistola no se encuentra. La pistola nunca se encuentra. Sin embargo, la causa quedó estancada hasta que en 1995 la jueza subrogante Brisa Marina Pérez ordenó la primera exhumación del cadáver, una diligencia en la que participó el doctor Pedro León Rivera, perito forense de investigaciones, quien aventuró en ese momento la posibilidad de un homicidio. Nos dijo el arma que habían ocupado, el calibre, con un cierto ángulo que nos describía también físicamente. Y para mí eso fue, o sea, por primera vez, sí, alguien hizo algo y ya se va a saber. El señor Huber no se ahogó, fue asesinado y con una bala de alto calibre. Y que las huellas digitales de él se habían borrado con esmeril. Para nosotros fue muy fuerte. ¿La jueza estaba presente en ese momento? Sí. Ella escuchó todo lo que él dijo. Eso es lo que tiene que declarar ante el actuario. Pero no podrá ser hoy. Lo citaremos al juzgado. Gracias. Porque él pensaba en ese momento que había un homicidio, ¿no? Exactamente. Él pensaba eso, pero... Y eso se lo dice ahí mismo en el momento que ve el sí, cuerpo, ¿no? Efectivamente. Él lo dice en el momento en que estábamos haciendo la diligencia de la exhumación. En ese momento el doctor Rivera, León Rivera, no demuestra ninguna duda, demuestra total seguridad. Seguridad total. El doctor León Rivera fue citado al día siguiente al tribunal para ratificar sus dichos. Sin embargo, extrañamente, en pocas horas, el doctor había cambiado de opinión. La declaración judicial se reservó el derecho a firmarla.
cuando ella le dijo que por favor declarara lo que... a la conclusión que él había llegado con la exhumación, él dijo que en realidad se había equivocado. Pero él llegó, era otra persona. Si tú lo mirabas antes, era un gallo recto, o sea, de presencia, y era como pollito que entraba así con la cabeza agacha. Ya no era la misma persona. Y de ahí ya escucharlo de que a lo mejor se había equivocado. Para mí eso también fue otro shock. O sea, tenía miedo a ese hombre. ¿Usted sintió que había algo en esa oportunidad que pudiera delatar algún tipo de nerviosismo, algún tipo de presiones en el perito? No, no recuerdo. Eso no lo recuerdo. Y la señora jueza se molestó y lo llevó a su oficina. Pero usted dijo que fue asesinado. Nunca dije eso. Permiso. Señor Rivera, por favor, acompáñame. Pero sí lo dijo. Sospechosamente cambia de opinión en circunstancias que la propia magistrada que estaba a cargo del caso, Brisa Marina Pérez, en su momento declaró que se puso muy nervioso, extremadamente nervioso, se retractó y luego incluso huye del tribunal. Pero antes que se fuera yo le dije varias cosas. Le dije que él siempre se iba a acordar, que yo no sabía las razones por qué él no había dicho lo que había visto en la exhumación, pero que se iba a acordar siempre de nosotros y sobre todo de mis hijos, porque él no estaba diciendo la verdad. Otra de las interrogantes, en este caso, fue la actitud de la viuda y del hijo del coronel Hoover una vez que se conoció que se trataba de un homicidio. Adriana y su hijo Alex quedaron choqueados luego del trámite judicial. Ese día, esta fue su reacción ante la prensa. La justicia de Dios es divina y bueno, si yo no sé nada. ¿A usted no le importa que se sepa quiénes son los asesinos? ¿Tú piensas en ese momento que a lo mejor te estás enfrentando a una fuerza muy superior? Sí, sentí miedo. Mucho miedo. Y que en realidad ya, o sea, todo se bajaba, o sea, se hacía humo. 2 años después, María Soledad Espina, la jueza que en ese momento estaba a cargo de la causa, ordenó una diligencia clave. La mañana del 3 de julio de 1997, en el cementerio Parque del Recuerdo, el cadáver de Hoover fue exhumado por segunda vez y trasladado hasta el Instituto Médico Legal. El grupo de peritos tomó muestras de ADN, lo que permitió comprobar fehacientemente que se trataba de Hoover. Jorge Aguirre, quien actualmente es mayor en servicio activo, no recibió autorización judicial para hablar con este programa. Sin embargo, en el plano íntimo, el oficial siempre tuvo dudas que se tratara de un suicidio. Según él, ni una bala, ni tampoco el arrastre de las aguas pudo provocar tanto daño en el cráneo. Experto en criminalística, Aguirre comenzó entonces un exhaustivo trabajo que quedó grabado en estas imágenes exclusivas. Consiguió más de 30 cráneos correspondientes a seres humanos y dedicados a estudios científicos. Con ellos intentó reproducir lo más fielmente posible las características de una persona viva. Luego vinieron las pruebas para evaluar los efectos. Fueron balas de variado calibre, disparadas a quemarropa y a distinta distancia, y ninguna causó los efectos que se encontraron en el cadáver. Solo una bala explosiva provocó un deterioro comparable al del cráneo del coronel. Pero según los expertos, los suicidas jamás usan este tipo de munición. Además, el oficial Aguirre realizó en el Puente El Toyo una prueba con un bulto del mismo peso del coronel Hoover y comprobó que con el torrente del Maipo
era imposible que el cadáver hubiese tardado 22 días en llegar hasta el punto donde fue encontrado. Algunos creen que Hoover estuvo secuestrado y que su cráneo fue destrozado con un objeto contundente para borrar evidencias. Sin embargo, todas estas pericias no tuvieron el éxito esperado. El tiempo fue pasando. En casi 14 años no se ha podido ni siquiera establecer los motivos de la muerte del coronel. La situación ha sido distinta en el caso del contrabando ilegal de armas a Croacia, para muchos estrechamente vinculado a la muerte de Hoover. Hace un mes, la justicia militar, en un sorpresivo fallo, condenó al empleado civil del ejército, Ramón Pérez Orellana, a 541 días de presidio menor en su grado mínimo, como autor del delito de fraude aduanero. El capitán en retiro de la Fuerza Aérea, Patricio Pérez Villagrán, fue condenado a 5 años y 1 día como autor de exportación ilegal de material bélico. La misma pena recayó en el capitán de logística Pedro Araya Hermosilla, enviado por Krum y Hoover en comisión de servicio a FAMAE. Muchos pensaron que, como suele ocurrir, en esta ocasión el hilo se cortó por lo más delgado. Cualquier ciudadano común entiende que es absolutamente insensato, inverosímil, que en esta exportación que se descubre en el año 91, el principal responsable haya sido un capitán. ¿Qué general de ejército tendría que haber estado en conocimiento de esta operación? No me cabe la menor duda que Letelier Skinner estuvo absolutamente, el director de FAMAE estuvo absolutamente en conocimiento de toda esta operación. ¿Y Krum? Yo creo que él debió haber sabido también. ¿Es plausible pensar que esto pudiera llegar hasta el propio Pinochet? Absolutamente. Absolutamente. Abrumado por la condena a 5 años y 1 día, el capitán Pedro Araya Hermosilla se decidió a romper su silencio. No es aceptable que en mi calidad de capitán pudiera yo mover al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ejército, con una autorización de este tipo. Entonces hay mucha cosa que no se ha investigado. Me queda la sensación de haber sido traicionado. A mí siempre se me dijo que no me preocupara, que esto no era un problema grave, que no iba a pasar absolutamente nada, que era más bien un tema político más que un tema legal. Yo pienso que el principal responsable en este caso debiera ser el director de FAMAE, quien es el que en definitiva realiza todos los trámites ante las autoridades pertinentes para conseguirse las autorizaciones, para obtener las autorizaciones, para obtener el armamento y para agilizar todo lo que son los trámites que corresponde en una operación que sin lugar a duda FAMAE jamás la había desarrollado y que es imposible que en 6 días esté listo. ¿Y Krum tiene que haber sabido algo o pudo no haber sabido nada? Yo estimo que tiene que haber sabido algo. La verdad es que la relación entre el general Krum y el general Letelier era muy cercana, permanentemente tenían reunión. De hecho, el general Krum también pertenecía al consejo de FAMAE. Lo concreto, Pedro, que tú estás condenado a 5 años y 1 día, entiendo. 5 años y 1 día. Y Letelier Skinner está tranquilo en su casa, digamos. ¿Cómo se siente eso? Bueno, él está tranquilo en su casa, lo mismo que la gente que efectivamente también dependía de él. Yo pienso que aquí hay responsabilidad también del jefe del centro de negocio, el coronel Fonsalía, a quien yo en muchas oportunidades le fui a indicar que este era un tema que no lo podía ver yo, que yo no estaba en condiciones de verlo, pero él siempre insistía en que lo siguiera viendo. Entonces, después de 14 años dice, bueno, hay toda una confabulación aquí y se aprovecharon del más débil para hacer todo este trámite. Entran todo este tipo de dudas y todo este tipo de cuestionamientos. ¿Dónde fueron a parar los más de $200.000 pagados por las armas? Según Araya, extrañamente, él debió depositar ese dinero en una sucursal del Banco de Chile de Nueva York. El destinatario, un número de cuenta para él desconocido. Una operación que despertó sospechas respecto a los posibles vínculos con las cuentas que el general Pinochet mantenía en el extranjero. ¿Tú entregaste el número de esa cuenta a alguien? Nunca nadie la ha pedido. ¿El tribunal, nadie, en el proceso, nunca nadie te pidió la cuenta a la cual depositaste? No, porque fue otra de las cosas que tampoco
recuerdo yo haber dicho. ¿Y tú esa cuenta la tienes guardada aún? Sí. ¿Y esta cosa de la cuenta era una carta que tú te estabas guardando bajo la manga o no? No, la verdad es que yo no tenía nunca la intención de hacer presente esta situación, sino hasta ahora que me veo presionado de la manera que estoy. Por eso digo, ¿una carta bajo la manga? Lo guardé, no sé, a lo mejor en forma indirecta como una carta bajo la manga. No lo sé, no lo había pensado de esa manera. En consecuencia, como esto necesariamente debía llegar a los mandos superiores, que en esa época eran el señor Letelier Skinner y el señor Krum, probablemente también hubo algún intento por tratar de llegar a una jerarquía intermedia que pudiera hacerse responsable o asumir la responsabilidad de todos estos hechos. Y en mi opinión puede ser de que Hoover hubiera sido la persona que se consideró que era la más apropiada para asumir los costos, digo, de esta operación fallida. Y en consecuencia se le haya planteado eventualmente que asumiera la responsabilidad de estos casos. Pero ¿cómo se ejecutó el plan para deshacerse de Hoover? Estas son las hipótesis de la abogada del Consejo de Defensa del Estado a partir de la noche en que Hoover desapareció. Lo que no me cabe la menor duda es que él salió voluntariamente de la casa de San Alfonso. ¿Salió solo? Salió solo. La única explicación que tiene es que él salió aparentemente porque se iba a juntar con alguien conocido y que le daba alguna confianza. Tal vez para llegar a algún acuerdo sobre algún tipo de negociación que estaban haciendo. Ya le digo, pues la hipótesis puede ser inculparse en la causa de Armada Croacia o tal vez salir del país. Yo creo que hubo alguien, además, en esa casa que tenía la confianza de Hoover y que de alguna manera manejó un poco los hilos de sacar a la gente fuera en ese momento. Yo tengo serias dudas respecto a la amistad verdadera del señor Elwin Tapia, por ejemplo. Yo pienso de que él tiene alguna responsabilidad en lo que ocurrió con el coronel Hoover. O sea, ¿no es casualidad que Hoover se quede solo? Yo creo que no, o sea, que hay cosas que me hacen sospechar que Elwin Tapia tenía bastante conocimiento de todo lo que le estaba ocurriendo al coronel Hoover, que él tenía bastante idea de lo que podía ocurrirle y que de alguna manera estaba involucrado. ¿En qué términos involucrado? Es algo complejo. Bueno, eso se cree, ¿no? Creen, pero eso en ningún momento fue verdadero, ¿no? En ningún momento. Imagínense, éramos como hermanos, ¿cómo iba a hacer yo una cosa igual? De facilitar que lo mataran. ¿Cómo murió el coronel Gerardo Hoover? La mayoría piensa que su trágico final está directamente relacionado al contrabando de armas a Croacia e incluso a otras facetas de su vida militar. Era la única solución que los militares tenían en ese minuto para poder tapar la venta de armas a Croacia. Ahora, después encuentran también al químico muerto. Encuentran a Berrío muerto. Encuentran a su chofer muerto, al chofer de mi tío Gerardo muerto, con un disparo en la cabeza. Son cosas que tú te ponías a pensar y decir, no me cuadran. Yo creo que no depende solamente de las armas de Croacia. O sea, la vida de Gerardo como militar fue un pasado en la DINA. ¿Y ese paso por la DINA podría tener alguna repercusión con lo que le ocurre finalmente con su Yo creo que no. No, yo creo que no. A ver, lo de Río es que lo relacionan. Gerardo al año 78 estaba recién estudiando en la Academia Politécnica Militar, Ingeniería Química. ¿Qué rol le asignas a los amigos de Gerardo en esto? Traidores. Tienen que haber sido los traidores de los cuales él hablaba. Para nosotros fue muy duro el hecho de que ellos se fueran alejando. Nosotros no tuvimos nada que ver en esto. ¿Tú sospechas algo más de este grupo de amigos cercanos? Es que no tengo cómo comprobar. Lo que pienso no lo puedo comprobar. ¿Por qué lo matan? ¿Por qué él iba a hablar? Lo que sabía. Del tráfico de armas. Y tal vez otras cosas, no sé. Él no se iba a quedar callado.
Hace 11 días, el jueves 1 de septiembre, la Corte de Apelaciones de San Miguel nombró un ministro en visita. El magistrado Claudio Pavés deberá ahora investigar la muerte del coronel, una decisión que devuelve las esperanzas a la familia Hoover Poloni. Pero han pasado casi 14 años, Adriana. Pero no importa, puede salir la verdad. ¿Y estás preparada para conocer esa verdad? Sí. Si esa verdad contuviera elementos muy dramáticos, como pudieran ser los propios de un crimen. Sí, sí. Estamos todos preparados. Y espero en Dios que así sea, que realmente se llegue a la verdad.